La mañana, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, José Antonio? Tenemos a toda la audiencia con un rap ahí de la emisión. Hip Hop Business. Hip Hop de negocio. Igual grabas ahora, ¿no? Con Bizarrap. Podemos Sí, era un poco Bizarrap, la verdad. Casa Blanca y FEDIC, ¿no? Lorenzo, evitaron, pero durante la caída o la quiebra o el desastre alrededor de Silicon Valley Bank, que sobre todo se vio un movimiento durante la tarde del domingo en el que decían: enseguida decimos cuáles son las ofertas para la compra de Silicon Valley Bank, y aquello jamás llegó. ¿Qué es lo que ha sucedido alrededor? Porque también pasó ayer en el caso de Credit Suisse, cuando UBS y Safra parecían interesarse por la compra de Credit Suisse, de su competidor. ¿Qué pasó con Silicon Valley Bank? Seguramente te recordó un poco, ¿no?, al caso Popular. La diferencia es que tanto en cuando se produjo ese rescate del Popular, que tardó aproximadamente una semana, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, estuvo una semana prácticamente, aunque nos dijeron que fueron 2 días, pero estuvo una semana buscando comprador. Sabíamos que había determinadas ofertas, al final se lo quedó el Santander. En el caso de Credit Suisse, como bien dices, pues UBS se había ofrecido, entre comillas, aunque sus acciones también estaban cayendo a plomo. Pero en el caso de Estados Unidos, la gran diferencia es que no se sabe, ¿no? Fíjate, hace 24 horas, reunión del Ecofin, sale Nadia Calviño y dice que la quiebra de Silicon Valley Bank es un acontecimiento único, idiosincrático, dijo ella también, ¿no? En un argumentario que le debieron pasar, ¿no? Porque además es una mala traducción de una palabra en inglés, y nos decía que los bancos europeos iban sobrados de liquidez. Evidentemente esto no es así. A mí me maravilla el concepto de liquidez preventiva que se han sacado de la manga para intentar defender el rescate de Credit Suisse, diciendo, bueno, no hay problema de liquidez, pero bueno, por si lo hay, le voy a dar 50.000 milloncejos a ver qué pueden hacer con ellos, ¿no? Es pervertir el lenguaje para no asumir esa realidad, que el sistema financiero mundial es un gran fraude, pero no hoy, es un gran fraude desde 1913, desde que se crea la Reserva Federal en la isla de Jekyll, y especialmente desde que Nixon abandona el patrón oro. Hay una manipulación monetaria basada en el sistema del falso dinero, que es dinero-deuda, que solo puede acabar en crisis financieras recurrentes como la actual. Por lo tanto, cuando hace unos meses aquí yo insistía mucho en que la crisis financiera iba a llegar, no es porque tuviera ninguna bola de cristal, sino simplemente porque es que es así, es que se cumple así, ¿no? Silicon Valley Bank, vamos a resumir en pocas claves lo que ha quedado detrás de los grandes titulares. El primero de todo es que después del movimiento de ayer del mercado, se han perdido en los mercados mundiales 465.000 millones de dólares en una sola jornada, viendo como protagonistas a esos bancos que ahora mismo son el centro del problema. Pero 465.000 millones en una sola jornada, que se fueron ayer por el retrete, una vez que el inversor veía que donde estaba sentado, aquella locura de beneficios que se veía en el inicio del año para la cartera del inversor, se acababa de una manera inmediata. El otro punto fundamental es lo que hemos conocido esta madrugada. Moody's ha puesto a First Republic y a 5 bancos más en perspectiva negativa por su riesgo asociado a Silicon Valley o a efectos que puede tener el movimiento de Silicon Valley Bank en la fotografía general ahora mismo del sector bancario. Silicon Valley Bank ha penetrado ya en el sentido de llevarle parte de la crisis a la banca europea, obligándole esta mañana a empezar a hacer pasos. ING fue el primero que dijo ayer: remunero depósitos al 2% de saldo nuevo, es decir, de dinero nuevo que me entra en la entidad, pero por la noche, adelantándose a lo que va a ser la norma en el conjunto de la banca. No quiero remunerar, no tengo necesidad, no quiero remunerar. Oiga, es que en España está todo muy sano. Bueno, pero ¿han visto cuánto es el dinero que ha salido? Porque salió del billón que había en depósitos cerca del 15% solo desde el 1 de enero. Cerca del 15% que ha salido del balance de los bancos de esos depósitos que la banca nos decía que no los remuneraba porque no tenía la necesidad de remunerarlos. Bueno, pues eso ha cambiado tanto que ahora la banca sí tiene ya necesidad de remunerar todos esos depósitos, y de una manera agresiva y rápida ya, es decir, al entorno del 2%, para intentar evitar el problema que se ha visto que tienen en el balance, que es esa cantidad de bonos, muchos obligados incluso por los propios gobiernos, de decirle ayuda, compra bonos. Es lo mismo que vivimos en la anterior crisis. Oiga, ¿y usted por qué ha comprado esto? ¿Me lo dijo? ¿Quién se lo dijo? El gobernante de turno. Es decir, los gobiernos, para pedirles que no sea el Banco Central Europeo
el que tenga que salir al rescate, sino que las entidades comerciales también arrimen el hombro. Ese arrimar el hombro que pedían los gobiernos tiene ahora las consecuencias. Son entidades que tienen pues una buena montaña de algo que no vale prácticamente nada en el balance y que tiene que esperar al menos a vencimiento. ¿Qué es lo que hizo ayer la FED para evitar la guerra de depósitos? Abrir una línea de liquidez que compraba a la par de la compra, no del vencimiento. De tal manera que eso es un rescate, Biden. Eso es exactamente un rescate. Te abro una línea de liquidez para que no tengas que vender esos bonos, te compro los bonos a la par. Que es el movimiento que la FED hizo ayer. Vamos, un rescate en toda regla. Lo que pasa es que no le quieren decir rescate porque está mal visto por parte del contribuyente. Y el último punto, los bancos de Estados Unidos van a tener que adelantar más rigidez. ¿Qué significa? Que van a tener carta vilar. Hay una cuestión clave también que se está moviendo esta mañana, a esta hora, sobre la economía de Rusia, consiguiendo Rusia ahorrar una cantidad muy importante en las exportaciones de materias primas. ¿Qué está comunicando Rusia al respecto? Efectivamente, José, lo que hemos conocido es que Rusia ha conseguido ahorrar en el extranjero alrededor de un tercio de los 227.000 millones de dólares que ganó el año pasado por las exportaciones de materias primas. Es decir, estamos hablando de un ahorro de unos 80.000 millones de dólares. Y claro, esto crea un nuevo punto crítico potencial a medida que Estados Unidos y los aliados también de los estadounidenses buscan endurecer todavía más las sanciones contra Rusia. Bueno, esos 80.000 millones de dólares están repartidos entre tenencias de efectivo, bienes inmuebles e inversiones en filiales en el extranjero. Es una estimación de Bloomberg Economics. Y bueno, este alijo equivale a reservas en la sombra, que al final son un subproducto del superávit de cuenta corriente, que por cierto está en récord, en niveles de récord en Rusia. Hablamos de la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, que bueno, pues ha sido una de las cosas que ha ayudado al Kremlin a sostener un poco las finanzas desde su ataque a Ucrania, y desde el Instituto de Estudios Estratégicos, en declaraciones a Bloomberg, aseguran que, bueno, como Europa tardó tanto en apuntar hacia el sector energético de Rusia con las sanciones, el Kremlin ha podido acumular ese superávit que es uno de los más grandes de su historia. Insisten en que eso, además, ha eliminado también el efecto de congelar los activos del Banco Central en marzo de 2022, porque Rusia podría recuperar lo perdido. Y eso sí, desde Bloomberg también nos advierten que, bueno, la cuestión es dónde está ahora mismo ese dinero y quién lo controla actualmente, que se ha convertido en todo un misterio. Pero lo que está claro es que Rusia ha conseguido ahorrar en el extranjero 80.000 millones, que vendría a ser más o menos un tercio de todo lo ganado por exportaciones energéticas el año pasado. Muchísimas gracias.